Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver un problema enfocado siempre en el tema de energía, pero esta vez enfocado en un modelo conservativo, lógicamente en un modelo en el cual tanto la energía cinética como la energía potencial que conforman la energía mecánica se mantienen constantes en cualquier punto del movimiento de un objeto. Entonces, el día de hoy traemos una pelota que va a realizar un movimiento ascendente hasta que consiga su altura máxima. Recuerden que esto es un ejemplo clásico de lo que podría ocurrir en un movimiento en caída libre, pero esta vez vamos a tratar de desarrollar las respuestas, o en este caso las incógnitas, a través de un modelo conservativo, o sea, a través de un modelo de evaluar la energía mecánica que, como les menciono, depende de la energía cinética y la energía potencial. Entonces, primero que todo vamos a partir recordando qué es la energía mecánica, ¿verdad? Recuerden que la energía mecánica, en términos generales, es la suma de la energía cinética, que es conocida con la letra K, más la energía potencial U. Y recordemos cómo se definen cada una de ellas. La energía cinética, recuerden que tiene su ecuación, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial U, que en términos generales es masa por gravedad por altura. Entonces, vean que acá, para poder encontrar la energía, pues lo único que necesitamos es conocer tres variables, ¿no? Número uno, la masa; número dos, la altura; y número dos, la velocidad. Algunos casos, cuando nos toca igualar energías, pues vamos a darnos cuenta que la masa pues se cancela y pues podríamos prescindir de este valor. En este caso el problema ya nos da una masa y pues vamos a utilizarla, pero si no, podríamos sin ningún problema suponer o tomar como dato una masa cualquiera, y ustedes háganlo en su casa, compruébenlo con diferentes masas, y van a darse cuenta que los resultados, al menos en H, o sea, en este caso valores de altura y valores de velocidad, no van a cambiar independientemente del valor de la masa que utilicen. Bien, esto es solamente con H y V. Lógicamente la energía mecánica va a incrementar o va a disminuir si en este caso tomamos un valor de masa diferente. Pero, como les digo, lo que se va a mantener siempre va a ser H y V. Bien, entonces leamos el problema. Nos habla de una pelota de 0.50 kilogramos que se lanza verticalmente hacia arriba, y nos dice que en ese punto el objeto tiene una energía cinética inicial de 80 joules, y nos pregunta el inciso A, o nos pide calcular las energías cinética y potencial, o con eso, una vez que la esfera ha conseguido o ha recorrido, donde dice acá, las 3/4 partes de la distancia hacia su altura máxima. Bien, si ustedes se fijan, aquí aparece esta persona, ¿verdad?, lanzando esta pelota hacia arriba. Y recordemos cómo funciona el modelo con caída libre, ¿verdad? Y quiero hablar un poco de caída libre porque prácticamente vamos a obtener los mismos resultados que si lo hacemos con el modelo conservativo, y esa es la idea, ¿no?, de que los resultados sean los mismos. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros identificar estos valores que nos están pidiendo, ¿no?, de las energías cinética y potencial? Entonces, vean, aquí yo les he colocado unas columnas, ¿verdad? La columna de K, columna de U y una columna de referente a la energía mecánica. Ok, ¿qué es lo que tenemos que tener bien claro? Vean que aquí nos dice de que la pelota arranca con 80 joules, perdón, arranca con 80 joules de energía cinética. Entonces, yo voy a escribir esos 80 joules aquí. Ahí están los 80 joules, ¿verdad? Ese es el valor de energía cinética que tiene el objeto cuando se lanza, ¿no? Ok, entonces, identifiquemos en este caso, ¿cuánto creen ustedes que debería de valer la energía potencial cuando el objeto está en el punto de lanzamiento? Entonces vean que en el punto de lanzamiento yo he colocado mi marco de referencia, y lógicamente si este es mi marco de referencia, la altura en ese punto es 0. Entonces recuerden que cuando h vale 0,
significa que este término aquí vale cero, y si H vale cero, también la energía potencial vale cero. Entonces yo, si H vale cero, yo también sé que mi U vale cero. Mucho ojo con eso. Entonces yo ya sé ahí en ese punto de que U vale cero. Bien, entonces ahora si yo quisiera conocer cuánta es la energía mecánica acumulada en el punto de lanzamiento, yo tendría que calcularlo a través de la suma de K más U. Entonces si yo sumo 80 más 0, me queda 80. Ok, entonces si tengo 80 joules de energía mecánica acumulada, yo sé por definición que la energía mecánica es constante. O sea que la energía mecánica no tiene que cambiar en ninguno de los puntos donde se encuentre la pelota. O sea que vean que aquí la pelota va subiendo de altura, vea que va aquí a un cuarto de la altura máxima, luego va a la mitad de la altura máxima, luego va a tres cuartos, que es lo que queremos encontrar, de la altura máxima, y llega a la altura máxima, y estos 80 joules deben de ser los mismos. Deben ser los mismos 80 joules que fueron encontrados en el punto de lanzamiento, porque la energía mecánica se conserva. ¿Estamos? Entonces, si esos 80 joules son los mismos, significa que de una manera u otra yo también podría conocer algo bien interesante. Vean, ¿qué ocurría cuando nosotros decíamos en caída libre que el objeto lograba su altura máxima? Recuerden, si el objeto llegaba a la altura máxima, nosotros decíamos que el objeto conseguía una velocidad momentánea, pero que valía cero. Ok, entonces, ¿qué pasa si la velocidad vale cero? Si la velocidad vale cero, entonces aquí lo que me quedaría en K sería un medio de la masa por cero al cuadrado, y eso es cero. O sea que yo también en el punto de altura máxima yo sé que la energía cinética ahí vale cero. Ok, entonces, si la energía cinética vale cero y la energía mecánica en ese punto debe valer 80, entonces, por simple deducción, U también tendría que valer 80. Porque recuerden que la suma de K más U tiene que dar 80. Entonces, U tendría que valer 80. Entonces, vean qué interesante, porque en este proceso en el cual la pelotita fue subiendo hasta llegar al punto de altura máxima, la energía cinética que antes estaba con 80 joules, ahora se ha convertido totalmente en energía potencial. Y eso es lo que va a ocurrir una vez que también la pelotita comience a descender y que caiga, en este caso la pelota, a la mano de la persona que está aquí abajo. Va a convertirse estos 80 joules de energía potencial en 80 joules de energía cinética. Ok, eso era lo que yo quería que ustedes tuvieran claro. Ahora vean, nos están pidiendo calcular la energía cinética y potencial a ese valor, ¿verdad? A esta marca de 3/4 de la altura máxima. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vean, de acuerdo a esta deducción, acabamos de ver de que estos 80 joules que está aquí es la energía que debe tener, al menos potencial, en la pelotita cuando llega a su punto de altura máxima. O sea que yo puedo decir sin ningún problema que U vale 80 joules, muchos con eso, U vale 80 joules, y esto es igual al término MGH, MGH. Pero ¿cuál es mi H? Vean que en este caso mi H en este punto es la misma altura máxima. Entonces yo aquí voy a poner que esto es igual a H máxima. Entonces vean que yo puedo despejar para la H máxima de esta ecuación y decir de que la H máxima va a ser la relación de 80 joules dividido entre la masa por la gravedad. O sea que esto sería 80 entre la masa, que es 0.5, por la gravedad, que es 9.8. Entonces veamos cuánto nos da la altura. Recuerden poner siempre los paréntesis, ¿verdad? Los paréntesis en las calculadoras son muy importantes. Ok, la altura que me da es de 16.32. 16.32. Estoy aquí, 16.32 metros. Ya sé entonces cuánto vale, mucho ojo con eso, ya sé cuánto vale mi altura máxima. Entonces, si ya sé cuánto vale mi altura máxima, mucho ojo con esto,
yo puedo conocer cuánto sería 3/4 de la altura máxima. ¿Por qué? Porque entonces 16.32 16.32 por 3/4 me da una altura de 12.24. Entonces, esto de acá, estamos a una altura de 12.24. Ok, y así sucesivamente, ¿no? Podríamos conocer cuánto valdría la mitad, ¿verdad? La mitad, o sea, 16.32 por un medio es 8.16. Aquí podríamos saber cuánto es 8.16. Un cuarto, ¿verdad? ¿Cuánto sería un cuarto de esa altura máxima? Sería 4.08. Perdón, 4.08 metros. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Porque ya ustedes, sabiendo cuánto es la altura, a esos 3/4 de altura máxima, ustedes también pueden conocer ya la energía potencial que debe de tener esta pelotita en esta marca en específico que nos está pidiendo casualmente el inciso A. Entonces, vamos a borrar vamos a borrar esto que tenemos aquí. Y entonces podemos decir que los 12 metros, 12.24 metros, pero bueno, que la energía potencial a esa marca de 3/4 de altura máxima sería la masa, que es 0.5, por la gravedad, que es 9.8, y vamos a multiplicar la altura que acabamos de obtener, que es 12.24. Entonces sería 0.5 por 9.8 por 12.24 y obtenemos una energía de 59.97 joules. Entonces aquí vamos a colocar 59.97 joules. Ok, entonces la pregunta es, ya conocimos la energía potencial, pero ¿cómo podríamos conocer la energía cinética? Bueno, esto está sencillo porque recuerden que la energía mecánica es K más U. O sea que si K más U da 80, entonces este valor de K que debería aparecer aquí debería ser la resta de 80 menos este valor de 59.97. Entonces si yo resto 80 menos 59.97 me da 20.02. Entonces aquí 20.02. Entonces vean, lo interesante de aquí, y eso es lo que vamos a ir calculando paso a paso, a pesar de que el problema, el inciso A, eso es todo, estos son los valores que nos están pidiendo, K y U, eh, podríamos sin ningún problema encontrar los valores de K y de U para las demás marcas. Y quiero que ustedes puedan identificar ese proceso, esa transición de la conversión de energía cinética a energía potencial. Entonces, vamos a hacer para el caso de un cuarto de la altura máxima y de un medio, y pues para eso, pues vamos a utilizar los valores que obteníamos aquí de la altura, ¿no? Entonces, bueno, vamos a corregirlo porque creo que era 8.16, ¿sí? Sí, o sea, corroborémoslo, ¿no? Si la altura es 16.32, que es la altura máxima, multiplicado por 0.5, sí, 8.16. 8.16 y el otro es eh, el de un cuarto de altura máxima es 4.08, sí, está bien. Entonces vamos a calcular estos valores de U, hagámoslo aquí, ¿cuánto sería entonces para una H igual a H máximo medios? Entonces U sería la masa, que es 0.5 por 9.8,
por H máximo entre 2, que era 8.16. De aquí 8.16. Recuerden, esto también está en Joule. Aquí esto, recuerden que tenemos Newton. Newton por metro son Joule, ¿verdad? Entonces, 0.5 por 9.8 por 8.16. Esto me queda 39.98 joules. Y el otro valor para H igual a H máximo cuartos. Obteníamos que la altura era 4.08. Recuerden que esto lo estoy obteniendo sabiendo de que H máximo valía 16.32, ¿verdad? Recuerden que este dato lo que obteníamos del cálculo que hacíamos anteriormente, ¿no? Entonces, el U en ese punto debería valer, vamos a ver, 0.5 por 9.8 por 4.08. Entonces, hacemos el cálculo, 0.5 por 9.8 por 4.08. Y esto nos da 19.99, o sea que esto nos da 20 joules, ¿verdad? Bien, entonces estos datos los vamos a utilizar, estos valores de U, los vamos a utilizar en este cuadro que teníamos aquí. Entonces, para la mitad de altura máxima, obteníamos una U de 39.98. Lo vamos a anotar aquí. 39.98. Y vean que, lógicamente, en este punto, donde el objeto está a la mitad de la altura máxima, vean que 39.98 sin ningún problema lo podríamos redondear a 40. Y si U vale 40, entonces K también tendría que valer 40. Vean qué interesante, porque entonces tanto K como U, cuando el objeto se encuentra a la mitad de la altura máxima, tiene la misma cantidad de energía. Y eso tiene mucho sentido, porque en ese punto la mitad de la energía cinética se ha convertido en energía potencial y lógicamente la energía cinética ha reducido a la mitad. Entonces, tiene mucho sentido que nos dé 40 y 40. Y vean que ahora para un cuarto de la altura máxima, si ustedes recuerdan, obteníamos acá el U, nos dice que el U vale 20. U vale 20. Entonces, si yo pongo aquí que U vale 20, entonces esto sería 60 prácticamente aquí. Entonces vean que se invierten los papeles en el sentido de que, digamos, cuando el objeto está a un cuarto de la altura máxima, la energía cinética tiene 60 y la energía potencial tiene 20. Pero cuando el objeto está a 3/4 de la altura máxima, la energía cinética está a 20 y la energía potencial está casi a 60, porque esto es 60, ¿verdad? Casi. 59.97 es casi 60. Entonces vean que los papeles se invierten porque lógicamente a medida que la pelotita va subiendo de altura, entonces va ganando energía potencial, pero eso lo tiene que ir retirando de la energía cinética inicial con que arrancó el movimiento del objeto. Entonces, vean que este juego es el modelo con el cual ha trabajado siempre la conservación de la energía, en el cual pues la energía cinética se convierte en energía potencial y la energía potencial en energía cinética. Y vean que bajo marcas simétricas, como son estas, como un cuarto, un medio, 3/4, la energía se distribuye de la misma manera. Vean que aquí es 60-20 y aquí es 20-60 y aquí es 40-40. Entonces, eso es lo interesante que quiero que vean, ¿verdad? Que la energía se va distribuyendo de una manera simétrica, si en este caso las marcas de altura que definimos son simétricas, ¿sí? Bien, y para corroborar, vean que pueden ustedes hacerlo a través del modelo de caída libre y pueden decir, ¿verdad? Calcular esa altura máxima y vamos a ver que da lo mismo. Recuerden que para calcular la altura máxima calculamos el tiempo, ¿verdad? Para la altura máxima, que es en este caso la velocidad inicial en y entre el tiempo, entre la gravedad. Entonces, ¿cuál en este caso sería la velocidad inicial en y? Pues la velocidad que va relacionado con esta energía cinética que está al inicio, ¿no? Entonces yo puedo decir que 80 es igual a un medio de la masa por esa velocidad al cuadrado. Entonces, esta velocidad, ¿cuánto sería? Si hacemos el despeje,
Ustedes lo pueden hacer en su casa, sería 80 por 2 entre la masa, que es 0.5, le saco la raíz a ese valor y me queda una velocidad de 17.88. O sea que la velocidad en ese punto es 17.88 metros por segundo. Entonces lo voy a utilizar acá, voy a poner acá 17.88 entre la gravedad, que es 9.8, y veamos a ver cuánto nos da. Entre 9.8 y nos da un tiempo de 1.825 segundos. Entonces con este tiempo yo puedo calcular la altura máxima, es decir que la altura máxima es la velocidad inicial en y, que es los 17.88, por el tiempo, 1.825, menos un medio de la gravedad, 9.8, por el tiempo, que es 1.885 al cuadrado. Entonces, aquí me quedaría 17.88 multiplicado por 1.825 menos 0.5 por 9.8 por 1.825 al cuadrado, y obtenemos una altura de 16.32. Vean que es la misma altura que obteníamos con nuestro modelo conservativo. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Vean que este 16.32 metros es el mismo 16.32 metros que estamos obteniendo con los modelos tradicionales que ya ustedes manejan, que en este caso es la caída libre, ¿verdad? Entonces, en física esto siempre se mantiene congruente, ¿no? Todos los resultados son iguales, solo que lógicamente hay diferentes métodos para calcularlo. Entonces, teniendo claro eso, también hay otro modelo alternativo que ustedes pueden utilizar para poder encontrar estos resultados. Y vean que yo he hecho este cuadro, donde lo interesante de este cuadro es de que no solamente registra los valores de h y de k, como en el caso anterior, sino que también registra los datos de altura y velocidad. Entonces, este modelo es bastante útil porque pues nos sirve también para conocer no solamente las cantidades de energía, sino que también nos sirve para conocer las velocidades. Entonces, esto era el inciso A. Vean que el inciso B nos pregunta cuál es la rapidez de la pelota en este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar este valor que tenemos aquí, que ya sabemos que vale 20, y entonces esos 20 joules los vamos a convertir, este es el inciso B, esos 20 joules los vamos a convertir en un medio de la masa, que es 0.5, por la velocidad al cuadrado. Entonces la velocidad en ese punto sería, calculámoslo, hagamos el despeje, todo esto sería 20 por 2 entre 0.5 y todo esto le sacamos la raíz. Entonces, raíz de 20 por 2 entre 0.5, y esto nos da una velocidad de 8.944. Vean que este resultado, desde ya lo voy a anotar y convenientemente voy a poner aquí el punto donde es 3/4 de h máximo. Y ya sé que en este punto la velocidad es 8.944. Y la altura también la sabía, ¿verdad? Recordemos que la altura para 3/4 de h, creo que por acá lo teníamos, la altura para 3/4 de h era 12.24. Entonces lo anotamos acá, 12.24 metros, ¿sí? Entonces recuerden, h está en metros, ¿verdad? Metros, y la velocidad metros por segundo. U está en joules, K está en joules y también E está en joules, ¿sí? Entonces, vean que también podemos anotar los valores de U y de K. Recordemos que aquí ya los teníamos, era 20 y 60. Entonces aquí sería, aquí sería 60, aquí sería 20, y la energía mecánica, que la suma de estas dos cosas, sería 80, ¿sí? Entonces la idea es ir llenando este cuadro. Veamos a ver cuál es el inciso C antes de llenarlo, ¿verdad? Nos dice el inciso C: ¿qué energía potencial tiene en su altura máxima? Utilice como punto de referencia 0 el punto de lanzamiento. Bueno, aquí ya lo tenemos, ¿verdad? El inciso C ya lo respondimos aquí. La energía potencial en la altura máxima es 80 joules. Ese sería el inciso C, ¿verdad? 80 joules es el resultado de la energía potencial en su altura máxima.
Entonces, sigamos con el cuadro. Intentémoslo llenar. ¿Cómo lo vamos a llenar? Aquí en este caso era a la altura cero. Aquí esto era, bueno, lo vamos a colocar acá con el 1/4, ¿verdad? 1/4 de h máximo. Aquí era 1/2. Y aquí era h máximo total, ¿verdad? Entonces, la idea es de que ustedes practiquen y que intenten llenar este cuadro. Al menos ya estos datos de acá ya los tenemos. Um, Recuerden que para el 1/4 de h teníamos ya el valor de la energía. Ven que para acá era 60 u 20. Entonces solo es de transcribirlo prácticamente. Entonces aquí en 1/4 la energía cinética era 60. Aquí esto era 20. Esto también es 80, ¿sí? Recuerden que a la mitad era 40-40, ¿verdad? 40-40, mitad y mitad. Esto era 80. Y en la altura máxima, pues, lógicamente la energía cinética es cero, porque la velocidad en el punto de altura máxima es cero, entonces K tiene que valer cero. Y U vale totalmente 80, para que esto dé también resultados como 80. Entonces les queda de tarea, para que practiquen en su casa, tratar de llenar estas casillas, ¿verdad? Vean que aquí yo ya sé también cuál es el valor de la altura máxima, que era 16.32, y la velocidad es cero. Y entonces aquí lo que les queda es averiguar cuánto sería estas casillas de acá, ¿verdad? Las alturas, lo bueno es que ya las saben, entonces solo sería conocer estas velocidades a través de esta ecuación, ¿verdad? Vean que simplemente utilizando esta ecuación, despejándolo del término K, que sabemos que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, ustedes pueden encontrar B a través de esa relación, raíz de la energía cinética por 2 dividido entre la masa. Y ahí pueden llenar ese cuadro. Entonces lo interesante es de que vean de que a medida que la altura va incrementando, ¿verdad? La velocidad va disminuyendo, ¿verdad? Y lo mismo ocurriría si la altura disminuyera, la velocidad aumentara. Bien, entonces hay otro problema adicional, siempre con este tema de energía, y nos habla de una niña que oscila en un columpio cuyas cuerdas tienen 4 metros de longitud y alcanza una altura máxima de 2 metros sobre el suelo. Entonces nos pregunta acá cuál es el punto más bajo de la oscilación. En el punto más bajo de la oscilación, que está a 0.50 metros arriba del suelo, nos pregunta la niña alcanza su rapidez máxima en el punto más alto, en la parte media o en el punto más bajo de la oscilación. ¿Por qué? Y nos pregunta cuál es esa rapidez. Bien, entonces para responder este problema, pues tenemos que imaginarnos a esta niña, ¿no? Que está meciéndose en este columpio. Vamos a imaginar perdón. Vamos a imaginar un movimiento de este columpio, algo así. Vamos a imaginar la línea del suelo acá. Por acá viene el columpio, ¿verdad? Ok. Entonces, lógicamente el movimiento de oscilación sería este. Y vean que lo interesante es de que pues ocurre algo, y ese efecto yo creo que todos lo sabemos cuando nos encontramos en esta marca del columpio. Normalmente es cuando el columpio cambia de dirección y nos empujamos para enfrente, pero en este punto la velocidad se hace cero. Entonces, ¿qué significa? Si la velocidad se hace cero, significa que la energía mecánica es totalmente energía potencial. Ahora, ¿qué pasa con este punto, que es el punto más bajo, de acuerdo a lo que permite la cuerda? Recuerden que la cuerda tiene 4 metros de longitud. Entonces, en este punto más bajo, pues la cuerda no puede estirarse más, o sea que es el punto más bajo que puede llegar, y por ende, entonces, acá la altura, si nosotros colocáramos nuestro marco de referencia aquí, la altura valdría cero, al menos para lo que se puede mover la cuerda, y por ende entonces la energía mecánica sería totalmente energía cinética, porque U valdría cero, ¿no? Entonces E sería igual a K. Entonces acá lo que tenemos que hacer es identificar y darnos cuenta que más abajo de ese punto el columpio no va a suceder, porque lo que va a realizar el columpio después va a realizar su movimiento, va a llegar a esta marca, y luego va a estar en este vaivén, ¿no?
en donde este punto de acá va a ser el punto más bajo siempre. Entonces, acá nos pregunta, ¿la niña alcanza su rapidez máxima en el punto más alto? No, ¿verdad? Porque vean que la velocidad es cero en el punto más alto. Nos pregunta acá la respuesta 3, nos dice, ¿en el punto más bajo de su oscilación? Pues vean que ahí sería el lugar más conveniente, porque vean que toda la energía en ese punto es energía cinética. Entonces, lógicamente, si toda su energía es energía cinética, su energía cinética es máxima. Y si su energía cinética es máxima, es porque su velocidad es máxima también. Entonces, la respuesta sería acá el inciso 3, en el punto más bajo de su oscilación. Y la respuesta del por qué, pues eso, ¿no? Porque en este punto no solamente es su K, sino que es un K máximo. O sea que ahí en ese punto la energía se ha convertido toda en energía cinética y eso permite que pues su velocidad sea máxima. Vean que tiende a ser un poco relevante el tema de que nos esté diciendo de que alcanza su altura máxima de 2 metros sobre el suelo, ya que pues al final de cuentas, o bueno, sí nos va a servir para algo interesante, ya vamos a ver para qué. Bien, entonces acá nos pregunta el problema, ¿cuál es la rapidez máxima de la niña? Entonces, para conocer cuál es la rapidez máxima de la niña, yo necesito evaluar y decir, bueno, si la energía la energía se conserva, entonces lo que hay aquí de energía potencial que pueda tener la niña va a ser lo que esté aquí de energía cinética. Entonces yo puedo decir de que U es igual a K, ¿verdad? Y entonces esto sería mg por h, recuerden, h sería este valor de h que está aquí, ¿sí? mg por h igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería la v que lleva en este punto. Entonces cancelo las masas, vean, y me queda, este 2 lo paso a multiplicar, queda 2gh igual a v al cuadrado, o sea que mi velocidad es raíz de 2g por h. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuánto tendría que valer ese h? ¿Verdad? Porque si yo estoy definiendo mi marco de referencia aquí, vean que quizás este h no tendría que tomarse en cuenta desde aquí abajo, sino que debería de tomarse en cuenta como este valor de aquí, o sea, este valor h de acá. Porque este es mi nivel de referencia, ¿no? Entonces, si mi nivel de referencia es esto, entonces el objeto tiene una energía potencial acumulada en base a esta línea de referencia que está aquí. Entonces, ¿qué sería este valor h que está acá? Bien, entonces la pregunta es cómo encuentro ese valor de h. Entonces, vean, yo tengo la longitud de la cuerda. Tengo la longitud de la cuerda, que es de 4 metros, y nos dice acá de que alcanza una altura máxima, o con eso, de 2 metros, de 2 metros sobre el suelo. Ajá, 2 metros sobre el suelo. Entonces, en su punto, o sea, alcanza una altura máxima de 2 metros sobre el suelo. O sea que esto que está aquí, vamos a borrar un poco para limpiar el problema. Esto que está aquí vale 2 metros. Y nos dice que el punto más bajo, ojo con eso, el punto más bajo de la oscilación está a 0.50 metros arriba del suelo. O sea que cuando el columpio llegue en esta marca de acá, esto de aquí vale 0.50. Entonces vean que sin ningún problema este h que voy a utilizar yo aquí lo puedo calcular restando estos 2 metros menos estos 0.5 metros de acá. O sea que esto de acá tendría que valer ¿cuánto? 1.5, ¿no? 1.5 metros. Entonces este valor que está aquí es el que voy a utilizar yo para conocer la velocidad de este columpio. Entonces la velocidad sería
raíz de 2 por 9.8 por los 1.5 metros que está ahí de altura. Entonces, si hacemos este cálculo, me queda raíz de 2 por 9.8 por 1.5 y esto me queda 5.422. O sea que la velocidad es 5.422 metros por segundo. Y esa sería la velocidad que tendría ese columpio en esa marca. Vean que, pues, si en dado caso nos dieran un posible ángulo que tuviera aquí la cuerda, pues quizás podríamos hacer alguna relación geométrica, ¿verdad? Decir de que este es L. Vean que por acá podría decir de que este es L coseno de teta. O sea, esta distancia que está aquí podría ser L coseno de teta. Y decir también de que si este es L coseno de teta y todo esto es L, entonces este pedacito de aquí, que sería el mismo H, tendría que ser L menos L coseno de teta. O sea, L por 1 menos coseno de teta. Entonces vean que también H podría representarse a través de la longitud de la cuerda, pero tendríamos que conocer cuál es el ángulo en el cual la niña consigue su posición máxima y eso pues no lo dan. Entonces tenemos que aprovechar las medidas que nos da el problema a través del nivel más bajo del columpio y el punto más alto donde consigue la oscilación la niña. Muchas gracias.